Permítanos al principio una muy breve digresión sobre la forma de debate que venimos teniendo. Nosotros hemos estado escuchando en esta instancia y en otras anteriores que participamos una preocupación o una insistencia de varios señores diputados con respecto a la necesidad de que las intervenciones y que el debate fuera ajustado estrictamente al tema en cuestión. También hemos escuchado atribuir intencionalidades a varias de las intervenciones de distintas bancas de nuestra fuerza política, sintiéndose agraviado o que haya sido algo indignante la forma de dirigirse. Nosotros aquí creemos que hay una carga de subjetividad muy grande con respecto a lo que yo considero que pueda ser agraviante o no, depende obviamente de dónde esté parado, de dónde lo mide, y lo mismo puede pasar con respecto a el ajustarse estrictamente al tema o no. ¿Por qué hacemos alusión a eso? Porque para nosotros esto tiene el problema que se puede estar limitando la posibilidad de un debate sano, democrático, como debe ser en esta casa, que es la esencia de la democracia por la representación que aquí está. Entonces, en ese sentido es que hacíamos y ahí termina la digresión. Nos parece que ante la duda lo que hay que habilitar es con la mayor amplitud posible que se pueda desarrollar el debate, en bien de la democracia y en bien de todos. Obviamente que ninguno pretende acá que la discusión se vayan al extremo por las ramas y no tenga nada que ver con el lejísimo del tema en cuestión. Tampoco los agravios, no es eso lo que estamos defendiendo, sino la libertad y asegurar que el debate se pueda dar con la amplitud necesaria. El tema que lleva a esta interpelación, como ya todos sabemos, se refiere a las exoneraciones tributarias que este gobierno otorga a un funcionario, no cualquiera, a un funcionario de jerarquía designado políticamente. Esa es la temática, ¿no?, con la cual se desarrolla esta interpelación. Ahora, esta decisión de gobierno, que es un hecho político obviamente también, no se da en una cápsula aislada de tiempo y lugar, ascética. No es así. Se da en un lugar geográfico, se da aquí en nuestro país, no en otro lado, y obviamente, y más importante quizás, se da en un contexto social, político y económico muy particular de nuestro país. No es cualquier contexto. Entonces, este contexto que obviamente está signado por una crisis sanitaria y también social y económica para la mayoría de nuestra población. Ese contexto es el que nos dice que es imposible desligar, no vincular esta decisión de gobierno, reiteramos, una decisión de gobierno de exonerar de tributos a un jerarca de este propio gobierno, no lo puedo desligar de ese contexto. Y nadie puede realmente, no hay cómo demostrar que hacer esa ligazón implica irse del tema. Por lo tanto, para nosotros, reiteramos, no puedo desligar esta exoneración de que estamos tratando con que estamos en un momento donde han caído probablemente mayas a esta altura, pero por lo menos 100.000 uruguayos más en la pobreza, en este contexto en que se da este tratamiento de exoneración al director de la OPP. En este contexto es que decenas de miles de empresas pequeñas y medianas han cerrado, han ido a la quiebra. En este contexto es que le estamos exigiendo un sacrificio a muchísimos uruguayos en cuanto a que han tenido que soportar pérdida de salario, pérdida de jubilación, decenas, miles en seguro de paro ya hace muchísimo tiempo, y eso implica estar viviendo con mucho menos recursos de lo que estaban acostumbrados. Ese es el contexto en el cual se da este hecho, que es una decisión de gobierno
y que es un hecho político, que es una decisión. No es inevitable. No fue inevitable que pasara esto. Se podría haber evitado. Señor presidente, en las largas horas ya que vamos de esta interpelación, algunas cosas se han confirmado y otras han generado dudas, que obviamente ya por lo que se ve, quedarán así, como dudas. Repasando algunas de esas, de las que se han confirmado, lo que ya es un hecho confirmado de la realidad, es que no solo después de que ya se había dado el hecho de que la coalición de derecha había ganado el gobierno. No solo eso, después que ya la persona en cuestión sabía que iba a ser parte de este gobierno, después de eso, está confirmado, es que hace la solicitud de esta exoneración. También es un hecho de que la renuncia se da luego de que se conoce públicamente. Si no, nada indica que se hubiera dado esa renuncia. Y la renuncia se da, como se hizo conocer por parte del presidente y el implicado, en común acuerdo, presidente y el implicado. Porque consideraba, según dijo el presidente, inconveniente esa exoneración. Acá se ha hecho repetido muchas veces ese tema y se ha dado distintas versiones. A nosotros, ¿qué es lo que nos preocupa? Cuando se dice que eso fue inconveniente, el haber dado esta exoneración al director de la OPP, el señor Alfi. ¿Qué es? ¿Para quién es inconveniente? Para el país, para los pobladores, para los trabajadores. ¿Para eso es inconveniente o es inconveniente para la imagen del gobierno? Porque eso que parecería realmente, si fuera así, tremendo, poner por encima de los intereses del conjunto de la sociedad la imagen del gobierno, podemos nosotros tener derecho a pensar que, dada la característica y el esfuerzo que se hace de parte del gobierno por tener un poder importante de comunicación que tiene que ver con eso, con la imagen del gobierno, entonces, ¿dónde está la inconveniencia? La manifestaron públicamente, la aceptaron. Entonces, ese es el problema. No es si después renuncio porque me arrepiento o no. Es esa manifestación de inconveniencia, entonces. ¿Para quién es? ¿Para los uruguayos, para el pueblo o para la imagen simplemente del gobierno? Y eso es lo que importa más allá de todo. Otro tema que quedó claro acá, aunque se puede tener realmente distintas opiniones, es que la comisión que genera el informe al Ministerio de Economía en cuanto a la conveniencia o no de esta exoneración, esa comisión, acá quedó claro que, como ya se sabe obviamente, uno de los integrantes es un delegado de la OPP. Lo que quedó claro hoy es que se votó por unanimidad y que participó entonces el delegado de la OPP. Alguien que depende jerárquicamente del beneficiado. Eso podemos tener después distintas interpretaciones, pero eso es un hecho de la realidad. El delegado de la OPP, que integra dicha comisión, entonces votó, si fue por unanimidad, votó algo que beneficiaba a su jerarca, del cual depende. Algo que no quedó claro, no solo para este cuerpo, porque no se dijo nunca, en algunos aspectos, según se dijo, amparado en el secreto. No se aclaró qué contrapartida tuvo este beneficio. Es decir, la sociedad en su conjunto hace un esfuerzo en no recibir recursos genuinos que le corresponden en esta exoneración. Entonces es de esperar una contrapartida. Eso no se da por un hecho. Pero ¿cuántos puestos de trabajo generó? ¿Qué actividad económica benefició realmente al país con respecto a esto? Más allá de otra discusión, que hoy no la podemos dar por los tiempos, como se ha planteado en algún momento acá, de que ese criterio de que todo empresario lo que hace es un beneficio al conjunto de la sociedad y para nada aquello de que puede ser, que en realidad tiene beneficios importantísimos, puede tener beneficios gracias al trabajo
de sus funcionarios. Esa es otra discusión. ¿Quién beneficia y quién se beneficia? Pero obviamente tiene mucho que ver con una concepción de sociedad que podamos tener. Y en este tramo, otra cosa que nos interesa resaltar de lo que ha quedado aquí, es una contradicción, por lo menos así lo podemos ver nosotros, en las afirmaciones de la señora ministra, respecto a que, haciendo constancia de que la comisión que asesora al Ministerio en este tema hace un informe que no es vinculante, es decir, no obliga al gobierno, pero después la señora ministra dice que no tenía otra posibilidad, que estaba obligada a confirmar lo que proponía la comisión, porque si no, sería algo ilegal. Algo así fue la expresión de la ministra. Entonces, es una contradicción, porque si no es vinculante, entonces, ¿cómo si no se hacía lugar a lo que allí se informaba, por qué se cometería entonces una ilegalidad? ¿Obligaba o no obligaba? Si fuera que obligaba, entonces la decisión directamente la tendría que tomar la comisión y no el ministerio y el gobierno en su conjunto. Y como punto final, o como último tramo a nuestra intervención, también aquí a lo largo del debate se ha afirmado muchas veces, se ha atribuido intenciones a nuestra bancada, la bancada del Frente Amplio, la bancada del partido mayoritario, ya desde muchos años, se ha atribuido intenciones de que la única intención es desprestigiar al gobierno, descalificar a sus funcionarios al llevar adelante esta interpelación. Entonces nosotros no podemos evitar recordar las muchísimas, pero muchísimas interpelaciones en 15 años de gobierno frente amplista. Si se han olvidado de ello, se puede recurrir rápidamente. Hoy es muy fácil acceder, por los medios que tenemos, tecnológicos, acceder a los registros de esas interpelaciones. Y ahí sí que veremos gritos, atribución de intenciones, gritos pidiendo a gritos que se le contestaran las preguntas que se le hacía al ministro en cuestión en la interpelación. Y que hasta que no se contestara esa pregunta, no se iba a dejar de insistir. Sería muy bueno entonces hacer ese repaso, ¿no? Si hoy se está atribuyendo esto a la primera interpelación en este año y pico de gobierno, entonces, ¿qué hacían los que hoy son gobierno en las interpelaciones una tras otra y llamados a sala de otro tipo? También, cuando se hace esta afirmación y se atribuye este tipo de intenciones, en realidad, lo que está detrás de eso, y no hay que pensar que se está agraviando, ni sentirse agraviado, lo que hay detrás de eso, en realidad, son distintas concepciones de sociedad. Y eso es un dato también de la realidad, y nadie tiene que ofenderse. Son concepciones distintas de la sociedad. Nosotros, Frente Amplio, la izquierda de este país, tiene una concepción distinta de la que tiene la coalición de gobierno, que hoy está en el gobierno. Son diametralmente opuestas. Y eso no puede ofender a nadie. Para nosotros, para la izquierda, no es aceptable el decir que como siempre hubo pobres, está bien que así sea. Para nosotros no es aceptable, no forma parte de nuestra... Trabajamos para que eso no sea así, para construir una sociedad que cada vez sea más justa, más solidaria, donde la riqueza que generan los trabajadores la puedan disfrutar. Y cuando estuvimos en el gobierno, trabajamos incansablemente para ir en esa dirección. Hoy que el pueblo nos puso en la oposición, seguimos trabajando en la misma porque no depende de estar o no en el gobierno. Y trabajaremos para volver al gobierno y reencaminar en el sentido que nosotros queremos hasta dónde debe ir la sociedad. O sea que no es un tema de ofenderse, es un tema de concesiones distintas que existen. Con esto entonces, presidente, se nos termina el tiempo. Lo que terminamos diciendo que para nosotros este hecho de la exoneración en cuestión no era un hecho inevitable. No tenía por qué haber ocurrido así, podía no haber ocurrido. El gobierno decidió que sí, que ocurriera.
el gobierno decidió que sí beneficiar a un jerarca de su propio gobierno. Gracias, señor presidente.